Bueno chicos, continuamos un poco de lo que es el gráfico. El gráfico, como podemos observar, es todo lo que tenemos aquí encerrado, ¿sí? Todo eso es nuestro gráfico. El gráfico comprende los lugares donde se encuentra toda la información del precio. Eh, Durante todo el tiempo nos va a estar dando información. Si lo llevamos a un plazo de cada vela a un mes, va a estar reflejada los precios desde el pasado. Todos los precios desde el pasado, ¿sí? El gráfico nos va a indicar los movimientos del precio. En este momento, cuando hablamos de un gráfico, del gráfico de divisas, tenemos, tenemos aquí, esas serían las divisas con las que estamos trabajando. Un par de divisas, obviamente, está compuesta por dos divisas. Obviamente con un código, perdón, modificadas por un código de letra. Que nos hace referencia primero al país de origen y por la última letra nos hace referencia a la divisa. Por ejemplo, tenemos aquí el USD JPY. Nos hace referencia a que las dos primeras, el US nos indica el país de origen de la moneda y la D nos hace referencia al tipo de moneda cotizada, ¿sí? Entonces tendríamos el US de Estados Unidos y la D de dólares. La segunda moneda cotizada sería JPY, la JP de Japón y la Y de yenes. Eso es cómo se conforman las divisas que vamos a estar manejando, ¿sí? En la primera posición, nuevamente encontramos la moneda cotizada. Perdón, en la primera posición encontramos la moneda. De momento. Encontramos la moneda base y la segunda sería la moneda cotizada, ¿sí? Repito, en nuestras divisas, nuestro par de divisas, la primera es nuestra moneda base y la segunda es nuestra divisa cotizada. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cotizando cuántos yen japoneses nos cuesta un dólar. ¿Sí? Repito, quiere decir cuántos yen japoneses nos cuesta un dólar. Por eso digo que esta es nuestra base, nuestra divisa base y esta es nuestra base cotizada. En este momento podemos ver aquí el precio. Nos cuesta 107 yens japoneses, un dólar. 107 yens por un dólar. En este momento está costando el dólar. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta la volatilidad. La volatilidad es la frecuencia del movimiento del precio respecto al tiempo. Ejemplo, aquí vamos a ver si conseguimos una volatilidad alta. Un momento, por favor. Que me cargue el mercado.
Creo que aquí, por aquí, un momento, por favor. Una volatilidad alta es la que nos deja muchas mechitas, así como estas mechitas que nos deja el precio. Es una volatilidad alta. A ver si lo encontramos en otra divisa, en el euro dólar. Volatilidad alta. Normalmente las volatilidades altas se dan cuando hay noticias del mercado con respecto a la divisa. Bueno, aquí podremos ver algunas mechas. No siempre el mercado estuvo volátil, pero encontramos algunas mechas con un poco de volatilidad, ¿sí? Una volatilidad baja la podemos encontrar, a ver aquí, un momento que cargue. Aquí tenemos un claro ejemplo de una volatilidad alta en ese punto, esta mecha que está aquí. En ese momento se produjo una volatilidad alta de parte del mercado, tal vez alguna noticia, algún precio. Ese es del año pasado. Ahí estamos en temporalidad de semanas. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito el precio en esta zona. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un momento, por favor. A ver qué fue lo que pasó esos días. Hubo tal vez una noticia que hizo que el precio subiera en un día. Algo sucedió ahí en ese mercado. Vamos a ver otra con volatilidad baja. Aquí podemos observar mucha volatilidad en el mercado. El precio sube. Por ejemplo, esta vela roja, ¿qué fue lo que hizo el precio? El precio entró, bajó, volvió a subir, volvió a bajar y cerró. ¿Sí? Esa es la volatilidad, los cambios bruscos en una vela, la podríamos decir así. También podemos encontrar los movimientos máximos y los mínimos. ¿Cómo podemos identificar los movimientos máximos y los mínimos? Los máximos y los mínimos son los puntos donde el precio, en este caso el más alto sería el máximo y el más bajo, y el más bajo sería el precio mínimo. Entonces encontramos un máximo y un mínimo. Todo depende desde el punto que los veamos. Si ampliamos un poco más lejos, nuestros puntos cambiarían. Entonces sería nuestro máximo por acá arriba, y nuestro mínimo seguiría siendo ese punto, ¿sí? Esos son los máximos y mínimos, son los niveles más altos y más bajos a los que el precio puede llegar antes de devolverse. Por ejemplo, aquí tuvimos un alto, ¿qué hizo el precio? Se devolvió. El precio empezó en esa vela, subió, llegó a ese punto y bajó y cerró y siguió a la baja. Esos serían nuestros puntos máximos y nuestros puntos bajos. Ahora vamos a identificar
lo que son tendencias. Una tendencia alcista es donde podemos ver el movimiento del precio hacia arriba. Perdón. Vamos a buscar una tendencia hacia arriba aquí. Un poquito más. Vamos a ver si encontramos una tendencia alcista. Mientras carga una tendencia bajista, es la que podemos ver movimientos bajistas del precio, y en esta podemos ver máximos y mínimos más bajos. En la tendencia alcista vemos máximos y mínimos más altos, ¿sí? Aquí encontramos una tendencia bajista. Nuestra tendencia principal es bajista, ¿sí? El precio crea máximos, mínimos, máximo y un mínimo más alto, un máximo y un mínimo más alto, un máximo y un mínimo más bajo, perdón. Corrijo, un máximo y un mínimo. Luego tenemos un máximo más bajo, un mínimo más bajo, un máximo más bajo, un mínimo más bajo. En la tendencia alcista sería todo lo contrario. En la tendencia alcista encontraríamos máximos y mínimos más altos. Vamos a partir desde este punto. Un mínimo, un máximo. Un mínimo más alto, un máximo más alto. Este de aquí. Encontramos un mínimo más bajo, más alto, un máximo más alto. ¿Sí? Entonces el precio baja, sube, regresa, sube, regresa, sube y regresa. En esos puntos, perdón, es donde encontramos nuestros puntos más bajos y más altos. Aquí tendríamos un bajo, un alto, un bajo, más alto, perdón, un alto más alto que el anterior, ¿sí? Aquí tendríamos otro alto más alto que el anterior, otro alto más alto que el anterior. Igual con el bajo, un bajo más alto que el anterior. Así podemos identificar la tendencia alcista. ¿Y cuándo está un mercado en consolidación? Es aquella en el que el precio presenta un avance horizontal. Aquí podemos ver un claro ejemplo de una consolidación. El precio corre, avanza lateralmente, sin crear ni máximos ni altos más bajos, ¿verdad? Vamos a ver lo que es una vela en este momento. Vamos a estudiar una vela por acá que nos dé un poco más de información. Esta puede ser. Vamos a estudiar esta verde. Perdón. Esta verde. Esta vela verde. ¿Qué hace el precio? El precio, la vela, en ese momento abrió aquí abajo y cerró aquí arriba. Eso es lo que sería una vela alcista. Una vela bajista puede ser esta. El precio lo abrió aquí y el precio bajó hasta aquí, donde cerró, perdón. El precio abrió aquí arriba y cerró aquí abajo. Eso sería una vela bajista. ¿Qué es lo que hace el precio normalmente? El precio tiene su punto de apertura, el precio puede hacer esto, puede subir, puede bajar,
puede subir, puede bajar, cerrar más abajo y sería una vela bajista. El precio puede abrir, puede subir, puede bajar, puede subir y cerrar, ¿sí? Por eso cuando se crea esas mechas que vemos es porque el precio abrió en un punto, él bajó, volvió a subir y cerró, dejándonos el cuerpo de la vela. Este sería el cuerpo de la vela completo, creándonos esta mecha, ¿sí? La mecha representa donde el precio alcanzó, pero se devolvió y nos crea el cuerpo de la vela, de cierta forma, ¿sí? Dentro de nuestras tendencias, alcista o bajista, vamos a encontrar tendencias secundarias. Ejemplo, aquí lo que está haciendo el precio baja, sube, baja un poco, sube, baja un poco y sube, ¿sí? Esa sería nuestra tendencia principal, pero dentro de esas tendencias el precio baja un poco, sube, baja un poco, sube, baja, sube, baja un poco, sube, aquí regresa, ¿sí? Como lo pueden ver, sube un poco, baja y así. Esas serían nuestras tendencias secundarias. Recuerden, nuestra tendencia principal alcista y nuestras tendencias secundarias bajista o alcista, bajista o alcista. Hay como 4 pasos en la formación de velas que yo les doy un ejemplo para continuar, ya para finalizar esta parte, esta clase. Es lo que yo decía, vamos a tener siempre un 80% de éxito en nuestras operaciones. Nunca vamos a tener un 100%. Este 80% yo lo desgloso así, en 4 partes. Una es identificando tendencias mayores y menores, que es lo que les acabo de explicar. Identificar una tendencia mayor alcista o una tendencia mayor bajista, ¿sí? Hay que saber identificar tendencias mayores, alcista o bajista. En este caso aquí tenemos una alcista. Y las tendencias menores son las que les acabo de explicar, las tendencias pequeñas que se crean dentro de esas tendencia alcista mayor, ¿sí? Algo que me faltó explicarle son los puntos de resistencia o soporte. Cuando decimos que una resistencia, perdón, vamos a borrar aquí un momento. El precio crea sus máximos y sus mínimos. Entonces, identificando los máximos y los mínimos, podemos encontrar lo que son soportes y resistencias. Aquí sería el máximo y esta de aquí abajo sería el mínimo, ¿cierto? Este sería nuestro máximo y este sería nuestro mínimo. La línea de arriba nos sirve para identificar nuestra resistencia, que es nuestra resistencia son los puntos más altos que podemos encontrar, y la línea de abajo nos identifica nuestros soportes, que son los puntos más bajos donde el precio puede llegar. Ahí ya tenemos identificada un soporte y una resistencia, pero más abajo tenemos otro punto máximo, que sería ese. Lo podemos identificar como
u otra resistencia. Muchas veces no sirve también como soporte. Hay que saber leer el precio en esos momentos. Otra, podemos identificar otro techo, otra línea de soporte en esta vela. El precio llegó ahí, rebotó y se devolvió. Igual pasa en estas. El precio llegó hasta ese límite y se devolvió. Un caso muy curioso que está pasando aquí en este momento es que ya el precio me confirma 2 veces que ha sido esa línea ha sido utilizada como resistencia. Yo podría esperar a que el precio me hizo eso, ¿cierto? Va y bajó. O podría esperar que el precio hiciera esto, rebotar otra vez, volviera a subir y yo en ese punto haría una operación a la baja esperando que el precio respetara el patrón. Esos serían nuestros soportes y resistencias. Entonces tendríamos primero la tendencia, identificar tendencia mayor y tendencia menor, tendríamos un 20% de éxito. Si identificamos también los fuertes niveles de soportes y resistencias, tendríamos otro 20% de éxito. Entonces, si le sumamos el 20% anterior, tendríamos ya el 40% de éxito, tan solo identificando 2 puntos, las tendencias mayores y menores y los fuertes niveles de soporte y resistencia. También vamos a ver un poco más adelante lo que es el patrón de velas, que es el comportamiento que hacen las velas. A ese le vamos a sumar un 20% más, o sea, ya tendríamos 60% de éxito. ¿Sí? Cuando hablo de patrón de velas es pullbacks, estrella de la mañana, que otra, martillo, etcétera. Hay muchos patrones de velas que más adelante lo vamos a ver y que nos van a ayudar junto con las tendencias mayores y menores, junto con los fuertes niveles de soporte y resistencia, este patrón de velas a tener un 60% de éxito en nuestra operación. Además de eso, vamos a sumarle un 20% a las velas de rechazo. Ejemplo, aquí tendría una vela de rechazo. El precio subió, tocó mi resistencia e inmediatamente el precio bajó. No pudo romper esa zona y cerró aquí. Eso lo podemos identificar como una vela de rechazo, de cierta forma. A partir de ahí, ¿qué hizo el precio? Cambió y bajó. Se fue a la baja en una tendencia menor, bajista, como lo pueden ver. Inclusive hay que saber acción del precio un poco más porque aquí también intenta, en esa vela intenta llegar hasta la zona, pero no puede y a partir de ahí el precio sigue bajando. Es rechazado fuertemente por nuestra línea de resistencia. Entonces, ya para finalizar, cuatro puntos claves, para obtener un 80% de nuestro éxito sería un 20% identificando tendencias mayores y tendencias menores, un 20% identificando fuertes zonas de soporte y resistencia, un 20% reconociendo patrones de velas y un 20% identificando el rechazo del precio en nuestras zonas de resistencia y soporte. Eso nos daría un total de 80% de éxito, dejando un 20%, no está mal decirlo, a la suerte. Ese 20% a veces el mercado nos hace malas jugadas y ya dependemos ese 20%, del mercado. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra clase. Ya las actividades se las dejo por el grupo de WhatsApp y nos vemos en la siguiente clase.